de necrosis epidérmica tóxica. También conocer la epidemiología y sus factores de riesgo, así como analizar los fármacos mayormente asociados a este padecimiento y posteriormente evaluar las lesiones que comúnmente se pueden encontrar en los pacientes con este síndrome y valorar el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, como definición tenemos que esta patología es una dermatosis mucocutánea aguda y que se presenta de forma grave, caracterizada normalmente por empezar con un malestar general, con estomatitis, conjuntivitis purulenta y con lesiones vesicoampulares hemorrágicas normalmente diseminadas, que van a estar afectando un 10% de la superficie corporal total. Esto es, hay un espectro del síndrome que se llama el Steven Johnson con necrólisis epidérmica tóxica. Estos dos padecimientos están relacionados entre sí porque lo que los va a estar diferenciando es el porcentaje de área de la superficie corporal total. En el síndrome de Steven Johnson se le va a llamar así cuando el área afectada de la superficie en un 10% o menor a puede estar con una forma de transición o transicional cuando se encuentre del 10 al 30% y posteriormente si llega a agravarse o llega a evolucionar a una superficie corporal total afectada mayor a un 30%, como se los pongo en la imagen que está superior a la derecha. No sé si se ve mi apuntador. ¿No lo ven? Sí. Bueno, está aquí arriba, a mano derecha, esta ya sería la necrólisis epidérmica tóxica porque ya afecta a un mayor porcentaje, aquí arriba el 30%. Para recordar un poquito cómo se va a contar o a colocar los porcentajes, les puse la imagen en la que nos basamos desde que vemos, o sea, desde que veíamos en la facultad los pacientes con quemaduras, ¿verdad? Los pacientes quemados y cómo se realizaba el conteo tanto en niños como en adultos. Recordando que, por ejemplo, aquí viene con letra, pero si era un menor de un año, pues el área de la superficie de la cabeza se cuenta como un 9.5%. Si estamos hablando de sus muslos, se cuenta en menores de un año de como 2.75%, o hablando de la pierna como un 2.5%, y ya va aumentando conforme tengan un año, 5 y ya en el periodo de la adultez. Bueno, etiológicamente, pues esta patología va a estar relacionada principalmente, había leído que hasta en un 60% de los casos con la administración de los fármacos y en un menor grado con enfermedades infecciosas, como podría ser microplasma pneumonia también, o algunos factores genéticos, como algunas moléculas de histocompatibilidad que estuvieran relacionadas a la raza, y así como también algún desencadenante pudiera ser que la persona estuviera inmunosuprimida o con tratamiento en los pacientes de lupus o en los pacientes que tengan VIH y que estén con tratamiento antirretroviral. Esta patología mencionaba en los artículos que normalmente se encuentra limitada, que tenga una aparición en el paciente dentro de las primeras 8 semanas de que reciba un tratamiento. Entonces, es importante que cuando se llega a presentar un cuadro de estos en un paciente de nosotros, es investigar qué medicamentos son los que ha estado ingiriendo o administrando en las últimas 8 semanas aproximadamente.
Como les mencionaba hace ratito, las infecciones también pueden desencadenar esta patología, y una de las que mayormente hacían mención es de la infección de Mycoplasma pneumoniae, y se veía particularmente también en niños, y como englobándolos en otros, también lo ponía como un tercio de los casos que no podían colocarse en alguna etiología, y dejándose como idiopática. Entre las causas que podían ser eran las vacunas, enfermedades, otro tipo de enfermedades sistémicas, también como una alergia o con una reacción adversa hacia al medio de contraste, la exposición a químicos y medicamentos que también fueran como naturales o que estuvieran realizados a base de hierbas o algunos medicamentos. Dentro de su epidemiología, vemos que es de distribución mundial, afectando a todas las razas, que normalmente se encontraban más en una población de mujeres, y con una proporción de 2:1, y aparecía normalmente desde los 2 hasta los 78, 80 años de edad, pero normalmente podía aparecer en una población de adultos jóvenes, como alrededor de los 40 años. Bueno, aquí promedio de 25. El riesgo anual mencionaba también que puede ser de 1.1 a un 71 por millón de población. La mortalidad variaba o discrepaban en los artículos, porque decía que actualmente o sea, sí se podía disminuir o había disminuido mucho la mortalidad en estos pacientes, pero en otros artículos también encontré que podía presentarse hasta en el 40% de la población que presentaran esta patología. ¿Qué más? Normalmente con los antibióticos que se puede estar ampliamente relacionado, van a ser con las sulfonamidas, con los betalactámicos, así como con antiinflamatorios, con los AINES y anticonvulsivantes también. Y en un menor porcentaje con medicamentos antituberculosos. Como factores de riesgo, como les comenté hace un momento, son pacientes en los que se puede presentar que tengan el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, en factores que son predisponentes los factores genéticos. Ahorita puse una tablita más adelante, así como enfermedades inmunológicas. Las pacientes inmunosuprimidos también que puedan tener alguna neoplasia, principalmente los cánceres que sean hematológicos, así como les afectaba también a las personas que estuvieran con un tratamiento de alguna radioterapia, o que estuvieran muy expuestos a la luz ultravioleta. Encontré este cuadrito en el UpToDate, donde mencionaba que el riesgo genético que se inducido por fármacos, que se había asociado normalmente a ciertos tipos de los antígenos, o sea, en este caso eran los HLA, y cómo predisponía a cierta población. Mencionaba también que tenía una predisposición genética más alta, por ejemplo, las personas asiáticas. Y en cuanto a los medicamentos que mayor tenían los antígenos, era las sulfonamidas, y posteriormente los AINES y los anticonvulsivantes, perdón. Así como antigotoso también mencionaba el allopurinol. Y también, les quería mencionar también que se debe de sospechar en los pacientes que presenten una uveitis, que puedan tener también alguno de estos anticuerpos, estos antígenos, que podía ser el HLA-B12, y me parece que el HLA-1502. Y en estos pacientes pues también tenías que investigar los antecedentes que tuvieran. Como cuadro clínico,
Pues estos pacientes normalmente presentan un pródromo, catarral que puede variar de días, pero normalmente se presentaba dentro de los primeros 14 días. Y ¿cómo se podía presentar? Pues con un cuadro de malestar general, podían tener mialgias, artralgias, podían presentar prurito, ardor conjuntival y fotofobia, así como una fiebre de mayor a 39 grados. Y posteriormente es cuando comienzan las apariciones de las lesiones mucocutáneas. Esta enfermedad puede presentar una fase aguda que puede ser dentro de estos días, que es de los primeros 8 a 12 días aproximadamente, y está caracterizada también ya por cuando se presenta las lesiones en mucosa, así como el desprendimiento de la epidermis y estos pacientes pueden tener sus principales ¿cómo se llama? Molestias o malestar es porque van a presentar la disfagia, no van a poder, por las lesiones que tienen en la mucosa oral. Mencionaban también, hasta ¿sí? aquí comentarios de la audiencia, chicos. ¿No se han dormido? ¿No? Pues que también en fase aguda, si empieza por mucosa oral, puede confundirse con ¿qué fue? Con virus herpes simple. Sí. O sea, en el primer día, si te llega de que con nada más eso y tú piensas que es virus herpes simple y empiezas a ciclovir y así, pero luego empiezan ya las de conjuntiva, etcétera. Okay. ¿Alguien más? Pues sobre la etiología de la enfermedad, pues llama la atención los tipos de medicamentos que son de uso muy cotidiano, común. Así es. ¿Sí han visto ustedes Steven Johnson o no? No. Ay, no. No. Bueno. Qué horrible. También leí que era más frecuente en Alemania, que un estudio que se hizo, los casos por millón eran más altos que en el resto del mundo. Ok, muy bien. Diana Valdés, ¿algún comentario? Pues yo leí, doctora, también como dice Laura, que la mortalidad varía en diferentes artículos. Yo leí que era alrededor del 20%. También que los fármacos más comunes que se asociaban eran la carbamazepina, la fenitoína y cuando había tratamiento combinado con radioterapia y la motrigina. Y de los fármacos y los macrólidos también se asociaba con el tramadol. Eso se me hizo interesante porque se usa mucho. Me estoy maquillando. Y también mencionaba el signo de Nikolsky, que se le puede, es sugestivo, pero pues también lo puede confundir con otras patologías. Y sobre lo que estaba mencionando Dianita, también que el primer signo que podemos encontrar es la estomatitis y se puede confundir con otras patologías orales o también con candidiasis. Ok, muy bien. Adelante, Laurita. Muy bien, gracias. Bueno, estos pacientes dentro de las lesiones cutáneas suelen iniciar ellos con máculas eritematosas que coalescen y pueden estar mal definidas en un inicio. También pueden presentar un eritema difuso, pueden las lesiones normalmente comienzan en cara y en tórax y posteriormente comienzan a extenderse y van a ser de forma simétrica. Normalmente leí que se respetaba o que solía respetar el cuero cabelludo, así como también las plantas y las palmas de las manos, pero yo así encontré como que era artículos donde mencionaban
casos de pacientes donde también se lesionaban, aunque en un menor grado de lesión, o sea, no llegaban a ulcerarse, pero sí presentaban descamaciones, sí presentaban unas heridas superficiales en las plantas de los pies. Las lesiones normalmente se caracterizan por ser pruriginosas y en un principio no dolorosas, o sea, cuando están así como en la imagen que les estoy poniendo aquí, o sea, que las ampollas, o sea, todavía no se empiezan a ulcerar, no se encuentra la piel desnudada. Pueden estar evanescentes a la digitopresión, y también se pueden presentar las lesiones papulares, como dijo Dianita. El signo de Nikolsky suele estar presente, y recordemos que es pues cuando tú haces presión sobre una de las lesiones ampulares, o sea, haces como que presión y una retracción y la piel se va a, a, sí, se me fue la palabra. A desprender, discúlpame. Sí, gracias, Mari. Sí, se va a desprender la piel cuando uno ejerza una tracción. Dentro de las lesiones cutáneas se pueden presentar las erosiones hemorrágicas, y en un inicio también pueden estar cubiertas como que con una membrana color blanquecina. Puede provocar, como dijo Diana, la estomatitis, la mucositis, así, y esto pues va a dificultar y se hace que el paciente se empiece a complicar porque no va a estar ingiriendo líquidos ni tomando alimento, pues se va a desnutrir, se puede deshidratar, principalmente deshidratar, y en un porcentaje casi del 85%, me parece, era que la mucosa faríngea se encontraba afectada en los pacientes, y que con menor frecuencia se podía observar pues, en ellos un compromiso que tuvieran traqueal, bronquial o esofágico. Dentro de las lesiones oftálmicas que presentan, también hasta un 85% de los pacientes podían llegar a presentar este tipo de lesiones en diferente grado, ¿verdad? Las más frecuentes era la conjuntivitis severa, que tuviera o que presente una descarga purulenta, como la imagen que les puse, y pues obviamente se va a acompañar de dolor, de fotofobia. Otras manifestaciones que podían ser menos frecuentes podía ser la ulceración corneal y la uveitis anterior. Lo de la ulceración también lo vi que podía presentarse como una secuela. Ya cuando el paciente ha recuperado, podía presentar este tipo de lesiones. Al menos un 50% de los pacientes van a presentar las secuelas así. Dentro como que de las más leves podían ser presentarse dolor ocular, la xeroftalmia y las sinequias entre los párpados y las conjuntivas. También se van a observar, pues, como por ser mucosas, ¿verdad? Lesiones urogenitales. Estas se pueden presentar hasta en el 60% de los pacientes, y la mayoría podían desarrollar, mencionaban que una uretritis que posteriormente conllevaba a una retención urinaria. En las mujeres también se podía presentar una vaginitis erosiva, una vaginitis ulcerativa. Las sinequias, aquí les puse una imagen también, donde está presente las sinequias vaginales, y posteriormente estas adherencias se podían conducir a que se realizaran, que presentaran estenosis, retenciones urinarias, las cistitis de forma recurrente, así como había casos en los que se había presentado los hematocolpos. Como lo mencionaron hace ratito, bueno, okay. Dentro de la evaluación y el diagnóstico del paciente,
no se encontraban así criterios que se utilicen en general, o sea, de manera universal. Y los histológicos o histopatológicos mencionaban que pues se tenían que, sí se realizan, pero que a veces podían ser sugestivos de otras patologías. Y pues a pesar de esto, normalmente el diagnóstico sí se hace por biopsia, ahorita lo vamos a ver, por biopsia de piel y por la historia clínica del paciente. Y es cuando debemos indagar más lo de la ingestión o la administración de fármacos, porque como mencionó Edgar hace un rato, o sea, realmente son medicamentos que se utilizan de manera muy común. Una historia, aquí se los puse, una historia sugestiva de exposición a fármacos o una enfermedad febril previa, la exposición que tenga medicamentos que esté dentro de las 8 semanas, y el inicio de los síntomas pues podía ser hasta de 8 semanas, pero que podía suceder antes, ¿verdad? Y en un promedio ellos mencionaban que podía ser dentro de los primeros 15 días. Y la reexposición, eso también es muy importante, porque si uno no encontraba cuál era el factor desencadenante de la patología, pues una vez que se pudieran resolver los síntomas, podía volver a tener el paciente una exposición y de nuevo volver a provocarlo. Bueno, ya los mencionamos, lo de el signo de Nikolsky, la mucositis que se puede presentar, que posteriormente también puede avanzar a un área de necrosis, de desprendimiento de la epidermis, y esto puede variar. Dentro de la evaluación, pues vemos que el paciente puede progresar rápidamente. Esto normalmente puede llegar a ser tratado en una unidad de quemados o una unidad de cuidados intensivos. Encontré que había un puntaje o un score que se llama puntaje Scorten, y podía utilizarse para como clasificar o tener un factor pronóstico dentro de la patología, una vez que si llegara a avanzar a una necrólisis epidérmica, y podía ser utilizado en pacientes mayores de 40 años. En un artículo leí que esto podían o habían intentado utilizarlo también en pacientes pediátricos, pero pues no les daba mucho el puntaje, o sea, ya no era ya no tenía mucha credibilidad la puntuación que les daba, pero estaban todavía en esos estudios viendo qué criterios son los que podían dar un poquito más de forma certera hacia esa población. Entonces, normalmente se utiliza en los pacientes adultos mayores de 40 años, y el puntaje lo que determina es la edad, la frecuencia cardíaca, el diagnóstico de malignidad que esté dado por el desprendimiento, o sea, el grado de desprendimiento epidérmico que tenga el paciente. Si es mayor de un día del 10% al primer día de ingreso, y ya no estaríamos hablando solamente de un síndrome de Stevens-Johnson. Y el nitrógeno ureico, o sea, el BUN, y la glucosa, así como el bicarbonato. Esto pues ya se hace dentro de la unidad hospitalaria, y mencionaban que la puntuación te daba un pronóstico o una tasa de mortalidad. Si entraba dentro del 3.2%, era menor, pues era de 0 a 1. Si tenía un 2, aumentaba de 12.2%, o a un 3, 35.5, hasta mayor de 5, pues arriba de un 90%. Dentro de los fármacos que
que mayormente se asocian a esta patología, como lo mencionaba Dianita, pues principalmente son este cuadrito lo saqué del UpToDate. Aquí vienen pues principalmente las sulfas, el allopurinol, la carbamazepina, la lamotrigina, como lo mencionó Diana Valdés hace un momento. Y pues podemos ver que son medicamentos que incluso también manejamos con mucha facilidad o con a diario dentro de la unidad. Pero estos son como que los más comunes, ya que también mencionaban que se han identificado hasta más de 100 medicamentos. Bueno, dentro de los estudios y de los laboratorios de imagen, de los laboratorios y estudios de imagen, deben de ser los laboratorios, pues, desde biometría, las químicas, las PFHs, un BCG, el PCR para medir la inflamación, ¿verdad? Así como también se debe realizar los cultivos para pensar en el tipo de patología y descartar otras, así como también si puede haber algún tipo de crecimiento bacteriano. Un artículo mencionaba que dentro de los biomarcadores que tenían una gran certeza, si se encontraban, era la granulosina, que esta se correlacionaba mucho con la gravedad dependiendo del porcentaje que se pudiera encontrar y que si se tenía ese biomarcador a la mano dentro de la unidad, pues se podía pedir dentro de los primeros 5 días, ya que posteriormente podía disminuir y pues ya no sería algo que nos sirviera para el diagnóstico. También se debe de solicitar la radiografía de tórax porque muchos pacientes tienen un alto riesgo de complicarse con una neumonía o con neumonitis intersticial. Así es. Del mismo diagnóstico también mencionaban que se realizaba o sea, no en todos los pacientes, pero que si tenías la posibilidad de realizarlo, es la biopsia de piel. Esta, como rutina, pues se hace el examen de histología, histopatológico, y también se puede realizar una inmunofluorescencia directa para excluir otras patologías y mencionaban que se podía realizar esta biopsia. La imagen la saqué también del UpToDate y mencionaban, aquí les pongo, cómo se observaba no sé si se ve mi cursor, pero el desprendimiento de la dermis con la epidermis, la separación que hay, incluso mencionaba en otro tipo de imagen que se podía observar hasta las Vacuolas. vacuolas, así es. Y también lo de la necrosis, la vacuolización de los queratinocitos, donde pues está lo de la separación en esta parte, y la apoptosis celular. Esta imagen pues mencionaba que las tinciones se realizaban con la de hematoxilina y iosina también. Bueno, dentro del tratamiento, en los artículos que estuve investigando, lo que mencionaban así como de manera más importante, ya que como estos pacientes se pueden complicar muy rápido por las zonas desnudadas que tienen en la piel, con deshidratación, pueden caer en shock, la pérdida de líquidos es lo que se debe lo que se debe tratar de manera principal, así como el cuidado de las heridas. El soporte nutricional, porque como mencioné hace un momento, estos pacientes por las lesiones que tienen en cavidad oral y en esófago, pues no pueden alimentarse, no pueden realizar ingesta de líquidos ni de alimentos, así como el cuidado ocular o oftalmológico, el control de la temperatura,
y se realiza el cuidado muy parecido a lo que es un paciente, el manejo con un paciente quemado. Ok. Mencionaban también que quirúrgicamente se podía realizar el desbridamiento de heridas. Y a ver, o sea, ya lo tenían que valorar, así como también el manejo de antibióticos. Tienen una discrepancia porque en unos artículos mencionaban que se podía incluir el manejo de antibióticos y en otros decían que lo ideal sería que se aplazaran hasta no ver si realmente el paciente ya presentaba una infección, sino simplemente con el manejo de heridas, de cuidarlas, de hacer la asepsia como debe de ser, pero para evitar la reinfección o para evitar la, ay, se me fue la palabra, la, ay, sí, la administración de antibióticos para que no haya una inmunidad después. No, no es la palabra correcta, pero se me fue. Una disculpa. Ok, y a ver la audiencia que dice qué palabra será la que busca Laurita. Sí. Están muy callados, muchachos. ¿Qué opinan de esto? ¿Están dormidos? Ay, yo sí me escucho. Ay, estaba hablando sola. Sí, ya te oí. Ah, bueno, perdón. ¿Quién iba a hablar, Polo? Ya la tengo, se me fue una disculpa. Para prevenir la resistencia, prevenir resistencia bacteriana. Por eso es que o sea, lo que ellos mencionaban era que no se administrara de forma empírica los antibióticos en estos pacientes a su ingreso. O sea, es valorar de que cómo están las lesiones, si están infectadas o no. También checa los laboratorios, si tiene los leucocitos, los neutrófilos, ¿verdad? De que si está a favor de que sea ya una infección bacteriana, pues hasta eso le daba un criterio de gravedad. Y ahí sí se podría iniciar lo que es antibiótico. Antes no, o sea, lo recomiendan que no, pero depende, así como lo menciona Laura. Y pues como estos pacientes, igual como lo estabas mencionando, Preciosa, de que es como un compatible si fuera un paciente quemado, pues hay que valorar todo los electrolitos, ¿verdad? También ellos caen mucho en falla renal aguda, caen falla orgánica múltiple, entonces, todos esos estudios se tienen que valorar para ver, ¿verdad? Para dónde va a ir el paciente y ir deteniendo ese proceso. Sí, es correcto. El abordaje primario consiste en la reposición de líquidos, en el manejo del dolor, en el manejo de las heridas y revisar obviamente si no hay algún tipo de infección asociada, como también pudieran presentar a la vez alguna, como mencioné hace rato, alguna neumonía, alguna una inflamación de mucosas, etcétera. Entonces, la reposición de fluidos, pues eso es así como que lo primordial para evitar que lo que mencionó Betty hace un momento, que exista alguna falla renal, alguna falla multiorgánica. La nutrición enteral o ya sea con sonda o para que se reduzca también alguna complicación, ¿verdad? Como úlceras pépticas, etcétera. Mencionaba también que, por ejemplo, el cuidado de las heridas, sí, el cuidado de las heridas, pues se puede, en la espera de que se revitalice la piel, podía hacer la aplicación de emolientes, la aplicación de parches húmedos, de compresas, para fomentar que se esté revitalizando. O sea, el tratamiento de cuidado de la piel es muy parecido o prácticamente, pues igual, ¿verdad? Se podría decir al de un paciente quemado, ¿verdad? Por las lesiones que puede presentar. Esto ya, pues, viéndolo desde un punto que ya haya avanzado hacia la necrólisis epidérmica. Ok, muy bien, adelante. El enfoque, o sea, y el enfoque quirúrgico también es importante porque ya ahí también se tiene que valorar si tenemos que aplicar el desbridamiento de las heridas para eliminar el material que esté infectado.
y pues lo ideal sería que se hubiera un cierre fisiológico, un cierre de primera intención de las heridas y que se repite. Le hice, mencionaba que podía tardar era hasta 4 semanas, me parece, en que pudiera tener una resolución del cuadro. Dentro de estos pacientes, pues como la complicación de los pacientes quemados, ¿verdad? También es pues, la sepsis, la deshidratación no manejada, es la principal causa de muerte. Mencionaban también que la ciclosporina se utilizaba en un buen porcentaje de la población, de 3 a 5 miligramos por kilo por día, y esta la utilizaban como una terapia adyuvante. Así como también la dexametasona, también la podían aplicar. Ahorita vamos a ver, que los corticoides. Estos podían ser útiles en los casos más severos o que podían estar evolucionando con rapidez y que se daban a altas dosis y que posteriormente en las segunda o tercera semana ya iban disminuyendo la dosis para el destete, así como también en caso de que se pudiera desencadenar algún tipo de herpes, como lo mencionó Dianita Ábrego, que se podía también confundir en un inicio, si se podía a la vez, a la par del síndrome de Steven-Johnson, pudiera tener también el paciente una infección por herpes, se puede administrar de manera conjunta la ciclovir. La manejaban, por ejemplo, aquí ya maneja de posterior a esta evolución de la patología, la tasa de mortalidad hasta elevada hasta en un 25%. Y bueno, el síndrome de dificultad, o sea, un SIRA, te podía presentarse en los pacientes también, ya cuando estuvieran en una evolución más aguda, y la infección orgánica múltiple, como lo mencionó Betty, que son las causas más comunes de muerte ya intrahospitalaria. Las secuelas, pues hablando un poquito así de las secuelas que podían presentar estos pacientes o como complicaciones, pues estas iban hasta desde un 23 hasta un 100% más o menos en la población, y se encontraban la despigmentación posinflamatoria, o sea, como en forma de manchitas, o sea, quedaban manchas en la piel, así como podían presentar una cicatrización queloide o hipertrófica. Los trastornos en las uñas, porque hay pacientes que también tienen desprendimiento de uñas, ya sea total o parcial, pudiesen presentar trastornos unguiales. También había casos reportados con presencia de alopecia, a pesar de que el cuadro normalmente no se veía en cuero cabelludo, también podían presentar alopecia areata o hiperhidrosis incluso como secuela. Esta es como secuela en piel. Y en algunas secuelas oculares pudieran ser también pues las que más suelen incapacitar a estos pacientes. Hasta un 75% de la población sobreviviente podía llegar a presentar algún tipo de secuela ocular, y dentro de esto pudieran tener erosiones corneales, ulceraciones, neovascularización o algún tipo de cicatrización estromal, así como también que tuvieran una pérdida de la visión progresiva. Normalmente, si estos pacientes llegan a tener alguna infección o alguna sobreinfección en las heridas, pues suelen estar dadas por los estafilococos aureus, los pseudomonas aeruginosa, son las que principalmente se han observado. Y hay también las complicaciones pulmonares, pueden llegar a presentar como bronquiolitis, neumonitis, etc. Ya como también el síndrome el de distrés respiratorio agudo, o sea, un SIDA, ¿verdad? También mencionaba de las complicaciones gastrointestinales.
Estas complicaciones podían llegar a ser desde una diarrea, melena, que pudieran tener perforaciones intestinales, algún tipo de suscepción, secundaria a que presentaran ellos anteriormente alguna necrosis epitelial, ya sea en esófago, en intestino delgado, en intestino grueso, etc. También leí que era muy importante que se manejara el apoyo emocional y el apoyo psicológico a los pacientes, porque mencionaban que sí tenían una afectación psicológica por el grado de daño que queda como secuela. Y más. A ver, sí. A ver. Ok, comentarios. Ahora estuvieron muy callados, chicos. ¿Qué participaciones voy a poner en el módulo, Ok, muy bien, Laura. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Doctora, de lo que había comentado Laurita del uso de los esteroides, igual, bueno, yo había leído que al igual que el uso de los antibióticos, era un poquito controvertido su uso, ya que algunos especialistas comentaban que pues como inmunodeprimen, pues podría ser nuestro paciente un poquito más susceptible a una infección. Así es. Y pues también recomendaban, por lo que dice Lau, de todas las infecciones agregadas y todo eso, pues el aislamiento del paciente para protegerlo pues al máximo, ¿verdad? Así es. Sí, y como mencionó Betty, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación integral de funcionamiento renal, de que no haya falla orgánica múltiple, de comorbilidades que tenga el paciente para ver cómo va a ser el manejo. Igual como un paciente con pénfigo, o sea, se aíslan por la pérdida de la barrera que tuvieron, la susceptibilidad a colonización de patógenos, ¿verdad? Pero sí la valoración es integral. A mí sí me ha tocado ver pacientes, ya no sé si yo soy la que vive en un mundo alterno o qué, pero bueno, sí me ha tocado ver pacientes así, de cuadros iniciales o severos en la residencia. Sí me tocó ver varios internamientos en urgencias, pero habitualmente el manejo pues es inmediato y el paciente le iba bien, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan algún comentario con respecto a este tema. Sí. Yo como para finalizar, sí quisiera comentar que hay que hacer hincapié en los pacientes que una vez que ya estén recuperados, hacer hincapié en qué fármaco o cuáles fármacos son los que pudiesen haberle causado esto para evitar que una sobreexposición o una recaída en este cuadro. Ok, muy bien. En mi servicio social vimos un caso. Digo, ya no vi directamente al paciente, pero se analizó el caso, lo vimos, se presentó a todos los pasantes y era sobre una femenina de 9 años que había iniciado, o sea, tenía diagnóstico como una gastroenteritis viral y le dieron manejo sintomático, ¿verdad? La mamá, al no estar conforme o no se sentía, porque pues no le habíamos dado más, ¿verdad? Ella decidió automedicó a su hija con trimethoprim con sulfa. Y a los 5 o 6 días fue donde empezó. La fiebre persistió, ¿verdad? Durante todos esos días, aumentaron los síntomas, ya inició los signos dermatológicos, ¿verdad? Las lesiones edematósas, y ya fue donde regresó, ¿verdad? Para saber, y pues se observó, se comentó con pediatría y inmediatamente él se refirió para hospitalización y al último sí tuvo diagnóstico de egreso con síndrome de Stevens-Johnson. Así es, ok. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Muy bien, Laura, el tema bastante completo. Próxima clase esperemos que estén un poquito más participativos, ¿ok? Ya casi es viernes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces nos estamos viendo, y echarle ganas, ¿ok? Gracias. Bye, bye. Gracias.